Estás en la cama, todo en silencio, y ahí está otra vez. Un pitido, un zumbido que es constante, que nadie más oye, pero que a ti no te deja descansar. Lo peor de esto no es el ruido en sí, sino lo peor es la pregunta que aparece a las 3 de la mañana. Te preguntas, ¿será algo grave? Pero si te pasa esto, quiero que sepas dos cosas. La primera, que esto le pasa a una de cada 4 personas a partir de los 60 años y que es agotador, pero muy frecuente. Y la segunda es que en la mayoría de los casos no es peligroso, pero que hay excepciones y que hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué tienes estos zumbidos en los oídos o en un solo oído? Son acúfenos o tinnitus, este es el nombre técnico. Lo primero que necesitas entender es lo siguiente. El oído enciende la mecha, pero es tu cerebro el que mantiene el fuego. Imagínatelo como si fuera una radio antigua. Cuando la emisora llega con fuerza, la música suena limpia, suena bien. Pero ¿qué pasa cuando la señal se debilita? ¿Qué hace la radio? Sube el volumen automáticamente para intentar captar algo. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que se oye estática, se oye ruido, se oye interferencia. Pues en el caso de tu cerebro, pasa exactamente lo mismo. Tu cerebro hace lo mismo que la radio. Con los años, las células de tu oído interno pierden sensibilidad. Esto es algo normal, se llama presbiacusia, se oye peor, es muy frecuente con la edad. Pero, ¿cuál es la reacción que hay dentro de las células del oído interno? Pues que suben la ganancia, suben el volumen interno buscando sonidos que ya no captan. Y ese volumen extra es el zumbido que escuchas. Por eso es mucho peor por la noche, porque cuando hay silencio total alrededor, el cerebro lo que hace es subir el volumen al máximo para intentar oír algo. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo único que encuentra es su propio ruido. 3 causas que puedes corregir. Claro, la pregunta es, ¿y qué pasa si el zumbido no es solo el cerebro compensando? Pues a veces puede ser que haya algo físico que se puede arreglar. Te voy a explicar 3 causas que son las que más he visto yo. La primera es la más sencilla, que es el simple tapón de cera. Se forma un tapón en un oído o en los dos, y si el canal está bloqueado, el sonido exterior no entra y tu cerebro vuelve a subir el volumen interno. A veces, simplemente con limpiar el conducto, apagas el zumbido al instante y además oyes mejor. En segundo lugar, los medicamentos. Aquí quiero que prestes mucha atención porque sí que puede haber medicamentos tan frecuentes como la aspirina a dosis altas, el ibuprofeno tomado de forma prolongada, algunos diuréticos, también algunos antibióticos que pueden provocar o empeorar el zumbido. Esto no le pasa a todo el mundo, dependerá de la dosis y también dependerá del fármaco concreto, y esto no quiere decir que debas dejar nada de esta medicación por tu cuenta, nunca hagas eso, no me fastidies, pero si notas el zumbido o que empezó o que empeoró justo al iniciar el tratamiento, pues esta conexión merece una conversación con el médico. Se lo preguntas porque a veces simplemente si ajustas la dosis o cambias el fármaco, el ruido desaparece. Después hay una tercera causa, que es la tensión en la mandíbula. Si aprietas los dientes por la noche, lo que se llama bruxismo, o si tienes el cuello muy rígido, pues esta tensión muscular se puede irradiar o puede ir directamente hacia la zona del oído. Y muchas veces tratando el problema este de la mandíbula o del cuello con fisioterapia, con relajación, con una férula de descarga, el oído se calma. También hay otras cosas corregibles, pero estas son las que yo más he visto. ¿Cuándo preocuparte por el zumbido en los oídos? Me preguntarás, bueno, pero ¿cuándo deja de ser normal y cuándo hay que ir al médico sin esperar? Pues hay 3 situaciones que mejor que no demores, que son señales de alarma. Primero, que el zumbido tenga pulso. Si escuchas pum, 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 que va al ritmo mismo de tu corazón, esto no es el cerebro rellenando huecos. Esto lo que puede indicar es que haya un problema en la circulación, una alteración vascular cerca de la zona de los oídos, y esto pues hay que estudiarlo, no queda más remedio. La segunda es el apagón súbito. Si de repente en un segundo un oído empieza a pitar y sientes que se ha tapado o que has dejado de oír por él, o sea, una sordera brusca, pues entonces ve a urgencias y no esperes a mañana. Si es una sordera súbita, pues el tiempo es oro para recuperar la audición. Cuanto antes se trate, mejor pronóstico tiene. Y la tercera, el vértigo real. O sea, no me refiero a un mareo ligero, me refiero a que la habitación te empieza a dar vueltas y no te puedas mantener en pie. Pues esto
Si tienes un zumbido, más vértigo, más pérdida de audición, pues esto suele indicar un problema más serio en el oído interno y esto hay que mirarlo. Y algo importante, si además del zumbido hay debilidad en la cara, dificultad para hablar, supuración por el oído, un dolor de cabeza nuevo y muy intenso, pues también esto habrá que consultarlo sin esperar. Pero si no tienes ninguna de estas cosas que he explicado, pues respira, porque lo más probable es que tu zumbido sea una pesadez, sea agotador, pero no sea peligroso. ¿Y qué puedo hacer mientras tanto para bajar este volumen interno, este zumbido en el oído, en los oídos? Pues hay 3 cosas sencillas que se pueden hacer. La primera, nunca busques el silencio total. Lo que has de recordar es el ejemplo de la radio. Si hay silencio, el cerebro sube el volumen. Por la noche, un ruido de fondo muy suave, un ventilador, una lluvia en el móvil, una musiquita baja. Esto no es un truco, es simplemente darle al cerebro la señal que necesita para que deje de fabricar el ruido. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un zumbido en los 2 oídos constante las 24 horas y no hago nada, simplemente lo dejo ahí y lo ignoro. Pero bueno, cada uno. En segundo lugar, revisa la mandíbula. Si te levantas con dolor en el cuello, los dientes apretados, pues puedes probar con una férula de descarga, pero lo mejor es pedir cita con el fisio para que te revisen. Si relajas la tensión muscular, muchas veces el oído también se va a relajar o relajar la musculatura cervical. Y en tercer lugar, revisa tus medicamentos con el médico. No hace falta que lleves una lista de 20 pastillas, simplemente le preguntas: "Doctor, ¿hay alguno de los medicamentos que podría estar relacionado con el zumbido este que tengo?". Y muchas veces, pues puede ser que haya alguno y hay alternativas que no afectan el oído. Pues no pierdes nada por preguntar. Y si llevas tiempo sin hacerte una audiometría, pues también puede ser un momento para consultar o para pedirlo, o pedir una cita, porque identificar una pérdida auditiva leve es muchas veces el primer paso que puedes hacer para entender por qué tienes este zumbido. Pero esto que te he enseñado aquí son los primeros auxilios. Es una introducción general, pero si lo que quieres saber es si funcionan suplementos como el Ginkgo biloba o el magnesio, o en qué consisten las terapias de reentrenamiento para que tu cerebro ignore el ruido para siempre, tengo un vídeo donde analizo todas estas soluciones a fondo, en el caso este del tinnitus o los acúfinos, que sería una guía completa y la tienes justo aquí. Haz clic ahora y vemos qué opciones reales tienes. Un abrazo, cuídate y nos vemos en ese vídeo.